comenzamos, Carlos, con la primera ponencia de la tarde. Sí, vamos allá, y en este caso ya estáis viendo que el Jam to Digital tiene una versión lógicamente muy digital. Estamos hablando de muchas formas del speed dating, ¿no?, de entrevistas, y sobre todo de un componente en el cual Raquel nos va a hablar ahora a continuación, que es la siguiente ponente, que es la reorientación profesional. Vemos nuevos empleos, nuevos sectores, nuevas oportunidades de negocio en los cuales estamos viendo que nos podemos agarrar, y en este caso Raquel, que sepáis, es periodista, licenciada en comunicación audiovisual y publicidad, y tiene un máster en neuromarketing, nada más y nada menos, y además también, igual que el último ponente como Adrián, también es divulgadora acerca del cerebro humano, y en redes sociales también pues trata temas relacionados al respecto. Así que, Raquel, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, encantada, soy Raquel Mascaraque y bueno, cuando me dijeron de venir aquí a hablar sobre reorientación laboral, dije, pues me interesa porque a mí también me ha costado mucho decidir siempre, entonces me parecía un tema interesante, y una de las cosas de las que quiero hablar es de la zona de confort, así que he decidido salirme de la zona de confort y no traer presentación, que es algo nuevo para mí. Sí que he dado alguna que otra conferencia, pero siempre con apoyo visual, pero hoy me he venido con un índice que miraré de vez en cuando y listo. Pues yo investigo acerca del cerebro, llevo 5 años ya con un cerebro en el bolso, que me lo he llevado a todas partes. Cuando se podía me lo llevaba de fiesta, me lo he llevado de viaje a otros países, y algo que he podido sacar en claro es que la clave está dentro. Dices, wow, ¿no? Qué frase, qué típico tópico, estudias el cerebro y me vienes con que la clave está dentro. Pero es que esto realmente es como cuando pierdes el móvil y lo estás buscando por la casa y no encuentras el móvil y miras debajo del sofá y debajo de los cojines y de repente el móvil lo tienes en la mano. Pues es un poco lo mismo con el tema del cerebro. Hemos ido a ver si hay vida en Marte, hemos ido a la Luna, pero realmente el universo más cercano, el universo más desconocido lo tenemos dentro, y solo llevamos 200 años de investigación con el cerebro en vivo, es decir, pudiendo ver un cerebro en vivo y en movimiento. Lo que se han descubierto en estos 200 años son cosas increíbles, pero es que todavía queda muchísimo más. Antes de hablaros un poquito de mi experiencia profesional y de mi visión personal acerca del mundo laboral, me gustaría contaros algunas cosas acerca del cerebro que a mí me han cambiado mucho la perspectiva de ver las cosas. Y la primera de todas es la neuroplasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque antes se creía, cuando no se podía ver un cerebro en vivo y en movimiento, se creía que nuestra barra de aprendizaje era lineal, es decir, como una barra de carga que en el momento en el que llegabas a un punto fijo, ya está, no podíamos aprender más. Pero gracias a la neuroplasticidad cerebral hemos entendido que no, que el cerebro realmente lo que hace es conectarse a través de las neuronas, trabaja en todo su conjunto. Que nos la cuelen, no utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, lo siento, es el neuromito más así, utilizamos el 100% de nuestro cerebro, y lo que hace estas conexiones neuronales es hacer que las posibilidades de aprendizaje que tengamos sean prácticamente ilimitadas. No se sabe, no se ha puesto ni siquiera un límite a nuestro aprendizaje. Es más, no solo creamos estas conexiones neuronales, sino que lo que hacemos también es poder reorganizar estas rutas. Para entenderlo bien voy a utilizar una metáfora de Marta Romo en un libro que leí acerca del cerebro, y es que para crear una conexión neuronal es como si un coche pasa por un camino de tierra, deja una huella. Si ese mismo coche pasa por ese mismo camino de tierra 10 veces, la huella se marca un poquito más. Si pasa 100 veces, se marca más. Si pasa 1000 veces, se acaba haciendo un surco. Cuantas más veces pasa, más profundo es ese surco, y es lo que genera las creencias. De las creencias hay cosas muy buenas, porque cuando creemos en algo vamos a ciegas con ello, pero de las creencias también hay cosas malas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestro límite está donde no está. Vemos el borde del precipicio y decimos, uy, por aquí ya no puedo más. Pero a lo mejor eso es una ilusión óptica y lo que hay aquí es un cristal y puedo seguir andando. Entonces, realmente esta visión del cerebro a mí me amplió mucho a la hora de entender que mis capacidades a la hora de aprender también son ilimitadas. Y es que Einstein decía que es más difícil romper un átomo que una creencia. Y la verdad que no se lo niego, porque
es bastante difícil romper una creencia, pero no es imposible. Esto es como la abeja. Según las leyes de la física, la abeja no puede volar porque tiene las alas demasiado pequeñas para lo que es su cuerpo. Pero la abeja no entiende de creencias, la abeja no entiende de límites, la abeja no entiende de miedos y la abeja vuela. Porque la abeja tiene un objetivo, que es polinizar para llevar miel al enjambre. Y por eso también hoy me apetecía y me parece importante hablar de la emoción del miedo, ya que a la hora de enfrentarnos a un cambio profesional, el miedo suele ser la emoción que más nos echa para atrás, que más nos frena. ¿Pero qué es el miedo? El miedo realmente, una persona científica te podría decir que es una respuesta adaptativa del cuerpo para prevenirte ante un peligro. Te prepara el cuerpo para salir corriendo, te prepara la conducta, te prepara a nivel psicológico para la huida. Hay miedos que vienen de forma innata. ¿Por qué? Porque antiguamente estabas durmiendo, escuchabas el rugido de un tigre o de un león y tenías que salir corriendo. Pero luego también hay miedos aprendidos. Tenemos miedos de otras personas cargados en nuestra espalda. Tu madre tiene miedo a los gatos y tú tienes miedo a los gatos. Pero si tu persona de referencia tiene miedo a un animal, ¿cómo no le vas a tener tu miedo a ese animal? Tu padre no ha cambiado de trabajo nunca, le tienes miedo al cambio, porque si un referente para ti no ha cambiado nunca de trabajo, ¿cómo tú irías a cambiar de trabajo? Pero al final los miedos son esas creencias que hemos dicho que también se pueden romper. Entonces, hablándoos un poco de ahora sí mi experiencia personal, os voy a contar algo que tardé como 5 o 6 años en decirle a la gente por el miedo al rechazo, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos tipos de miedo. Podemos tener miedo al rechazo, miedo a la frustración, miedo a la incertidumbre, ¿no? Hemos crecido también bajo el lema más vale malo conocido que bueno por conocer, y nos lo hemos creído. Tenemos miedo al rechazo porque a lo mejor nos han rechazado en una cita y creemos que nos van a rechazar en un puesto de trabajo. Tenemos miedo al fracaso porque a lo mejor hemos fallado en una prueba y nos da miedo volver a intentarlo porque no podríamos afrontar otro fallo. Pues bueno, a mí es algo parecido a lo que me pasó en selectividad. Para mí era la prueba definitiva. Siempre he sido una persona con buenas notas porque estudiaba muchísimo. Y en selectividad saqué un 0,75 en inglés. Venía de Estados Unidos, de haber vivido un año en Estados Unidos. Hablaba inglés perfectamente, escribía inglés perfectamente, pero en selectividad llegué a un estado tan catatónico y puse a mi cuerpo y mi mente a un estado tan al límite que adelgacé 4 kilos en 3 días y saqué ese 0,75 en inglés. Para mí eso fue un golpe de realidad tan gordo que me caí directamente al suelo, pero mi madre siempre me dice: Raquel, la valía de las personas no está en las veces que se caen, sino en las que se levantan. Así que arriba. Me levanté, la media no me dio para hacer la carrera que quería y acabé, no sé cómo, creo que seguía todavía un poco enajenada en turismo bilingüe. Y dije, pues viajar en inglés, ¿no? Ya está, ahí que me meto. La orientación no es lo mío, así que al mes dije, mamá, papá, quiero dejar la carrera, me voy a poner a trabajar, me voy a tomar un año sabático, porque para mí ese había sido otro fracaso, haber fracasado en la carrera que había elegido, ¿no? Nos educan diciendo que ya lo tienes que tener todo claro, incluso selectividad tiene que definir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y para nada es así. Entonces, bueno, dejé la carrera, pero en ese caso fueron mi madre y mi padre los que me dieron la mano, porque a veces tú te caes al suelo y no te puedes levantar, pero está bien también saber que hay gente que te puede ayudar. Entonces me dieron la mano y me dijeron, hija, levanta, haz una carrera, estudia. Y dije, bueno, venga, pues vale. Me hice la carrera de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. ¿Por qué las 3? Pues porque no sé elegir. Entonces, pues hice las 3 carreras, las terminé y entré en una empresa de seguros para llevar las redes sociales. Pues no sé cómo acabé desarrollando el departamento de marketing y comunicación de la marca. Pues hacía de todo, es un poco la interdisciplinaridad de la que hablaba antes el físico barbudo. Subía posta a las redes sociales, escribía, me compré una cámara, abrimos un canal de YouTube, hacía yo las entrevistas, organizaba eventos, hablaba con proveedores, y a partir de ahí fue el momento en el que dije, tengo que ponerle nombre a las cosas, porque al final
ponerle nombre a las cosas nos hace perder ese miedo a lo desconocido, ese barranco que no sabemos qué va a haber después. Y en ese momento pues hice el máster de neuromarketing, que la verdad que fue una puerta que abrí y ya no he vuelto a cerrar, porque sí que es cierto que conocer el cerebro me ayuda mucho a superar todos esos miedos. Después de hacer el máster estuve en otras agencias y ahora pues llevo 3 años de Project Manager en una agencia digital, en la pata de la agencia digital de una consultora de publicidad. ¿Sigo teniendo miedo cuando me enfrento a un reto más grande, a un reto desconocido, a algo que no controlo tanto? Sí, pero es que también le tengo miedo a volar y no por ello dejo de hacerlo, porque yo sé que si voy a volar tengo un problema, porque me da miedo. Pero sé que si dejo de hacerlo voy a tener otro más grande, porque estoy dejando que ese miedo en ese momento me venza. Y oye, no es cuestión de enfrentarnos a todos los miedos. A lo mejor tienes pánico a las arañas, no te metería en una habitación con arañas, pero sí que es cuestión de entender qué son los miedos, entender de dónde viene esa creencia y no dejar que nos limiten tanto. Y esto me ayudó mucho a comprenderlo también la sinaptogénesis, que es la capacidad que tiene el cerebro para afrontar desafíos. Y a mí esto me deja muy loca del cerebro, porque el cerebro no es un músculo, ¿vale? Pero trabaja como un músculo. Es decir, si desarrollamos ciertas habilidades y hacemos ciertos ejercicios, hay áreas del cerebro que se van a desarrollar más que otras. Y esto lo vemos muy claro se hizo una resonancia magnética funcional a los taxistas londinenses, porque se les hacían investigarse las 3.000 calles, o sea, tenían que aprenderse las 3.000 calles de Londres para darles la licencia de taxi. Pues, ¿qué pasó? Que se les hizo una resonancia magnética funcional para ver su cerebro en vivo antes de hacer el test y años después de haber hecho ese examen. Se vio que tenían el hipocampo, que el hipocampo está por aquí, que antes también lo ha puesto Adrián, que se llama hipocampo porque se parece mucho a un caballito de mar y es la estructura que se encarga de almacenar y recuperar los recuerdos. Tenían el hipocampo más grande que antes de haber hecho el examen. ¿Por qué? Por la sinaptogénesis, porque habían desafiado al cerebro y se habían aprendido tantísimas calles y habían ejercitado tanto esa área que se había hecho más grande. Lo mismo pasa con los músicos. El cerebro, hemos dicho que trabaja en todo su conjunto, ¿vale? Pero tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se controla con el lado derecho y el hemisferio derecho se controla con el lado izquierdo. Pues ya alguien que está tocando el piano está ejercitando ambos hemisferios. La parte izquierda es más analítica, más matemática, la parte derecha está más visual, más creativa. Entonces, este área de aquí se denomina el cuerpo calloso y es el puente que hace que la información del hemisferio izquierdo fluya más rápido del hemisferio derecho y viceversa. Pues los músicos, por ejemplo, tienen el hemisferio derecho también más grande. Pues porque lo ejercitan. Esto, no es una charla de psicología positiva en la que yo te digo, vamos, tú puedes, quítate los miedos y ya está, y sales de aquí diciendo, me como el mundo, porque no es así, y si lo es, a lo mejor te dura el chute de motivación un día o 2 días y luego vuelves a tu vida como siempre. Pero sí que quiero que entendamos un poco también las creencias autolimitantes que nos ponemos y ponerle nombre a las cosas para saber cómo podemos afrontarlas. Y es que realmente si fuese por nuestro cerebro no haríamos ningún cambio, porque dentro de todo lo grandioso que es, su función de supervivencia, ante todo, es la de ahorrar energía. O sea, el cerebro está aquí para ahorrar energía. Pesa 1,5 kilos aproximadamente y consume el 20% de nuestra energía corporal. O sea, es que es una burrada. Está todo el rato pensando en cómo ahorrar energía. Si esto fuese una charla motivacional, tuviésemos la taza de Mr. Wonderful en la que pone tú puedes, imagínate que íbamos por la mañana a hacernos una taza de café o de té, pues vamos a la cocina, coges la taza, calientas el agua, pones el agua, la tacita de té o el café, te lo echas, esperas. Antes de que te haya dado tiempo a quitarte la legaña,
tu cerebro ya ha activado el área occipital para la vista, los ganglios basales, la corteza somatosensorial, el cerebelo, una actividad neuronal, una tormenta eléctrica de actividad neuronal ha recorrido tu cerebro en cuestión de segundos y no te ha dado tiempo ni a dar el primer bostezo. O sea, tenemos que entender que por eso el cerebro se encarga tanto de ahorrar energía y eso lo hace también a través de los marcadores somáticos, que son asociaciones de emociones que asocia a hechos para aprenderlos una vez y no tener que volver a pensar en ellos. Por ejemplo, es invierno, tocas un radiador y te quemas. Tu cerebro ya aprende que cuando es invierno tocas un radiador te quemas, no vuelves a tocarlo. El hecho de aprender a montar en bici también se automatiza. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que está haciendo es ahorrar energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para motivar y para incentivar este cambio? Pues realmente el cambio físico ayuda mucho a ejercer un cambio de actitud o un cambio motivacional. Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando alguien quiere cerrar un ciclo, cuando termina una relación, cuando sufre un evento traumático, cuando quiere cambiar de etapa de su vida, se corta el pelo. O sea, el corte de pelo al final es como lo más visual, cuando alguien realmente ha dicho hasta aquí, algo quiero que cambie. ¿Por qué? Porque ver ese cambio físico, porque verte al espejo y verte diferente a como eras antes, hace que tu cerebro también diga, venga, pues vamos allá. Son como esos también, es una manera un poco de engañar al cerebro y de decirle, vamos a ir ejecutando este cambio. O tengo una amiga que en el Black Friday me dijo, me quiero comprar un ordenador. Y le decía, ¿por qué te quieres comprar un ordenador si no? O sea, me refiero, tienes el del trabajo y tampoco haces trabajos de autónoma, no utilizas tú el ordenador. Y me dijo, no, porque lo quiero. Y le dije, tú lo que quieres es cambiar de trabajo. O lo que quieres es preparar el currículum en tu nuevo ordenador porque no puedes hacerlo en el del trabajo, porque llevas desde verano ahorrando para comprarte ahora un ordenador. Es decir, llevaba meses pensando en el cambio de trabajo, pero da tanto miedo ese cambio que ahora ya por fin se ha cambiado el ordenador y le faltarán otros tantos meses hasta que ejecute el cambio, pero por lo menos ya ve el ordenador encima de la mesa y lo ve como un cambio físico. Y es que es muy difícil salir de la zona de confort. Sí, vamos a hablar un poco solo de la zona de confort, porque la gente dice, claro, no, estar en la zona de confort está bien. No, realmente la zona de confort se llama confort porque nos cuesta mucho salir de ella. Podemos incluso llegar a soportar un ambiente laboral estresante, un atasco que nos frustre todas las mañanas por ese miedo al cambio. Y es que ese es también un miedo que tenemos que superar. Y bueno, a nivel de cuando queremos hacer ese cambio profesional, el pivotaje de un sector a otro suele ser lo más complicado. Pero, por ejemplo, yo trabajo con una persona en mi agencia que es diseñador, pero también es front. Entonces, es la persona más efectiva de todo el mundo porque él diseña como maquetador y maqueta pensando en la experiencia de usuario. Realmente, cuando queremos cambiar de sector, todo lo que traemos de antes nos sirve para aplicarlo en el momento de tu nuevo puesto de trabajo. Y bueno, si realmente ya dices, venga, pues quiero ejecutar ese cambio, ¿cómo decide el cerebro? ¿No? ¿Cómo hace el cerebro para tomar decisiones? Pues Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó un premio Nobel en Economía por entender cómo el cerebro toma decisiones y vio que somos predeciblemente predecibles y eso, claro, a la economía pues le gusta mucho. Y es que realmente preferimos no sufrir antes que ganar un beneficio. Si tú vas por la calle y te encuentras 100 euros, es tu fin de semana de suerte. Pero como de repente pierdas 100 euros que has ganado, el dolor que te supone eso es muchísimo mayor que haberte encontrado 100 euros. Entonces, el cerebro siempre va a intentar no sufrir antes que ganar un beneficio. Dentro del cerebro tenemos una especie de balanza, metafóricamente hablando, que se llama el sistema de recompensa y el sistema de aversión a la pérdida, que es lo que nos ayuda luego a medir esos riesgos y esos beneficios. El sistema de recompensa funciona con dopamina.
genera dopamina, sobre todo en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, dándonos motivación. Es el poli bueno, pero luego está el poli malo, que es el sistema de aversión a la pérdida que funciona con noradrenalina, que libera la hormona del estrés para ver todas las desventajas que hay y no sufrir. Entonces estamos ahí siempre en una lucha entre el poli bueno y el poli malo. Pues pongamos un ejemplo. Venga, pues soy diseñadora y quiero pasarme al front. He visto un curso porque Google casualmente me ha puesto de repente ahora un montón de cursos para maquetar, pero cuesta 500 euros. Ahí empieza la lucha. O sea, como, oye, pues creo que podríamos hacer el curso porque la verdad que vamos a mejorar mucho profesionalmente. 500 euros, no. Ya, pero es que vamos a conseguir un trabajo mejor porque es un puesto más cotizado, porque vamos a diseñar y maquetar, entonces vamos a ganar más. Ya, ¿y cuándo vas a estudiar? Cuando termines de trabajar tu jornada de 10 horas actual, cuando termines de bañar a tus hijos, cuando tal. Bueno, pero los fines de semana tenemos un poquito de margen porque podemos utilizar. ¿Y cómo? Así es como está nuestro cerebro, todo en cuestión de segundos en todas las decisiones que tomemos y por muy pequeñas que pensemos que son. Entonces hay que ponerle un componente emocional. Siempre que le pongamos un componente emocional a aquello que queremos hacer, vamos a tener muchas más posibilidades de llevarlo a cabo. Y también hay que reinventarse. Mi madre siempre me dice que nos tenemos que reinventar, aunque sean las cosas más pequeñitas de todos y en los detalles más insignificantes. Y un día mi madre de repente en WhatsApp me dijo: buenos días, hija, y me mandó una flor. Entonces yo le dije: buenos días, mamá, y le devolví otra flor. Al día siguiente me volvió a mandar otra flor, al día siguiente. Entonces empezamos como una especie de ritual en la que nos íbamos mandando flores y estuvimos un año que yo ya no sabía cómo íbamos a parar eso, porque al final ya no era mandarnos una flor, al final era buscar la flor más original, la flor más diferente, un animal que parecía que tenía una flor en la espalda. Era una manera de reinventarnos, le habíamos puesto una especie de juego creativo y habíamos reinventado la manera de decirnos hola por las mañanas mediante ese juego que nos inventamos entre las dos. Y una Navidad decidí regalarle ya un collar con semillas de amapolas, que era como de construir el concepto total. Y es que para mi madre la amapola es su flor favorita porque es salvaje y porque realmente crece en su hábitat y si la arrancas muere muy rápido. Y si nos llevamos esta metáfora a la vida, cuando no estamos en nuestro sitio, cuando no estamos en nuestro hábitat a nivel profesional, nos acabamos frustrando y acabamos muriendo. Pero realmente sabemos que no morimos nunca del todo porque somos personas resilientes. La resiliencia es la capacidad que tiene un objeto de volver a su forma original, su muelle. Cuando lo aprietas, vuelve a su forma original. Pues es la capacidad que tenemos los humanos de volver a nuestra forma. A lo mejor no tan original, dependiendo del trauma o del golpe que hayamos recibido, pero somos capaces de volver a nuestra forma. En los años 70 se creía que la resiliencia era algo innato, era algo que se heredaba, que o lo tenías o no lo tenías. Pero realmente se ha visto que no, que la resiliencia se aprende, que la resiliencia es experiencial, dependiendo de todo lo que vivamos. Entonces, hay maneras de ser y de trabajar la resiliencia para afrontar estos golpes y perder este miedo también al cambio de una manera más efectiva. La primera de todas es entender que pasan cosas de mierda, así hablando en plata, que la vida no es tan bonita como nos enseña Instagram, que hay cosas que realmente no podemos controlar, y entender eso es una manera muy realista de ser resiliente. En vez de pensar por qué yo, pensar ¿y por qué no me hubiese tocado a mí? La segunda manera también de ser resiliente es enfocar la atención en cosas que sí que puedes cambiar en ese momento y no en cosas que no puedes cambiar a corto plazo. ¿Por qué? Porque somos expertos en enfocarnos en todos los peligros. Como hemos dicho antes, teníamos que ver que no nos comiese el tigre o el león, pero realmente ahora esos peligros ya no existen. Son peligros de aceptación social, por suerte, en la situación en la que estamos, pero no existen esos miedos. Entonces, enfocarnos en aquello que podemos cambiar y no en aquello que no podemos cambiar a corto plazo es mucho más efectivo, ya que a largo plazo, ya que a corto plazo vamos a ir pudiendo hacer esos cambios para
llegar a un cambio más a largo plazo. Y el último es entender si lo que estamos haciendo nos genera un daño o nos genera un beneficio. Por ejemplo, mi abuelo murió hace 1 año y medio y mi madre este fin de semana me ha dicho: pues hija, he podido ver el álbum de fotos que preparaste este fin de. Mi madre ha tardado 1 año en abrir ese álbum de fotos porque le hacía daño antes. No es que sea más débil, no es que sea, es que simplemente estaba respetando su duelo. Y también tenemos que hacernos esta pregunta cuando nos enfrentemos a una decisión. ¿Esto me hace daño o esto me beneficia? Y así, por último, el último concepto que me gustaría hablar es el desapego, porque es algo que estoy trabajando mucho este año y que también me está ayudando mucho a quitarme esos miedos y a quitarme pues toda esa presión también que tenemos. Y es que el apego realmente es necesario. Cuando somos pequeños, cuando somos chiquititos, necesitamos el apego de nuestros padres para que nos den de comer, para que nos vistan, para sobrevivir. Pero el apego tiene que ir enfocado y tiene que ir desarrollado al desapego. Y eso no implica que no tengamos objetivos o que no tengamos metas. Si yo, por ejemplo, quiero ganar más dinero en mi trabajo, pues tengo mis objetivos, soy una persona ambiciosa, quiero más dinero, pues me marco unos objetivos y lo hago, pero entiendo que eso no es lo que me va a hacer feliz. Al final el apego consiste en no darle a la finalidad la emoción, sino a todo el proceso. Y es un poco como dice el cantautor Jorge Drexler: amar la trama más que el desenlace. Y por dejar algunas conclusiones así sobre la mesa, la valía de las personas no está en las veces que se cae, sino en las que se levanta, porque somos personas resilientes. Nuestro aprendizaje es ilimitado y está demostrado por la neuroplasticidad cerebral. Nuestro cerebro está completamente capacitado para afrontar nuevos desafíos y esto también está demostrado gracias a la sinaptogénesis. Y que a celebrar que la vida es corta. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. La verdad que ha sido súper interesante, un tema del cual nosotros utilizamos el cerebro bastante, pero nunca de una forma tan técnica. Menos de lo que deberíamos. Y te quería hacer una pregunta, Raquel, que me ha llamado mucho la atención ahora cuando he visto el cerebro y te he visto en redes sociales. ¿En qué momento decidiste, porque he visto que en tu perfil está presente en todo momento y prácticamente en casi todas las fotografías, ¿en qué momento dijiste, entiendo que este objeto, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, quiero que sea el motor de mis redes sociales, la forma de comunicar? ¿Cómo entendiste que necesitabas físicamente el objeto para poder hacer divulgación? Pues bueno, realmente es que necesitamos ver para creer y necesitamos tocar para creer, pero fue cuando me apunté al máster de neuromarketing, fui a casa de mi prima y mi prima es médica y le dije: me he apuntado al máster, al final voy a estudiar el cerebro y tal, y de repente lo vi en una estantería. Ella tenía Pepe, que era el cuerpo entero, y tenía Cere, que es este. Y lo vi y me miró y me dijo: toma, para que estudies y que lo puedas tocar. Y yo, ¿de verdad? Y me dijo: sí, te lo presto indefinidamente. Y ya no me lo puede quitar. Antes has dicho que lo llevas en el bolso. ¿Cómo reacciona la gente que dice: bueno, aquí estamos, estoy yo y mi cerebro? Pues es muy curioso, porque ya te digo que me lo he llevado de fiesta, o sea, y cuando se lo sacas de fiesta a alguien, es que es brutal. Realmente nunca hay indiferencia. O sea, he tenido reacciones de todo tipo. Toma, cógelo. Madre mía. A ver si me lo Para cambio. ti hay reacciones de todo tipo, hay sorpresa, hay asco, hay miedo, hay gente que lo rechaza, hay gente que le encanta, pero eso es lo bueno, que realmente siempre genera algo. Oye, Raquel, una pregunta que me viene a la cabeza: tú al final has estudiado mucho cerebro humano. Luego, hablando, digamos, con todos aquellos que no lo hemos estudiado, ¿qué percepción tienes? ¿Tú crees que realmente tenemos mucho desconocimiento sobre él? Jolines, si lo tengo yo. Sí, en realidad es que no se nos educa para entender el cerebro, pero es que realmente no se nos educa. Considero que es un arma muy potente el conocimiento y el entender nuestras emociones, el conocer cómo funciona. Nos hace salirnos un poco del rebaño, del impulso que tenemos, de esa corriente que nos lleva. Nos hace ser un poco más autocríticos y tampoco creo que interese mucho. Entonces, por eso considero que no se educa tampoco sobre ello.
En esta charla, Raquel, que hablábamos al final del cerebro, pero sobre todo con la base de la reorientación profesional, lo que decíamos que aquí en Jump to Digital, pues eso, ¿no? Diferentes oportunidades que todos estamos viendo, diferentes sectores en el que decimos, ostras, yo tengo mi trabajo tradicional, llevo toda la vida haciendo esto, es más, Jaume y yo pasamos un poquito por esto, ¿no? O sea, al final nos dedicamos a sectores radicalmente diferentes. Yo estaba haciendo administrativo, en mi vida me había dedicado de una forma tan directa a la comunicación y demás, y decidimos dar el salto. Y tú aquí en esta presentación, además del cerebro, lo que más has repetido, y coincido contigo porque es una verdad absoluta, ¿por qué tenemos tanto miedo? O sea, es terrible. O sea, creo que es lo que más nos puede paralizar, por mucho que tengamos muy clara que la decisión que estamos tomando es fantástica, que va a ser mejor, que nos va a hacer mucho bien, pero es que hay veces que nos cagamos y nos paraliza por completo. Sí, bueno, a ver, yo creo que el desconocimiento también da mucho miedo, porque solemos perder ese miedo cuando vemos el camino, ¿no? O sea, realmente perder el miedo a lo mejor es tomar otra ruta y que un coche de repente te venga de donde no lo esperas y te dé un golpe. Entonces, ese desconocimiento, esa falta de control que tenemos, que esa falta, esa no gestión de la frustración a la que tampoco nos enseñan, lo que hemos dicho, que el cerebro prefiere no sufrir antes que tener un beneficio. Entonces nos hace mantenernos muchas veces no, pues me quedo aquí en mi esquinita, que ya me lo conozco esto y no salgo de aquí. Porque sabes que ahí no pasa nada, aunque realmente sí que no pase nada significa que ya están pasando cosas. Raquel, hemos visto como en los últimos tiempos muchas redes sociales, por ejemplo, motores de búsqueda, han evolucionado mucho de algoritmos un poco más semánticos o más, por así decirlo, simples, a redes neuronales, ¿no? Trata de anticiparse, pues todos lo sabéis, cuando entráis a vuestro Instagram, miras el botón descubrir y dice más de ti de lo que tú sabes, ¿no? O sea, realmente llega a un nivel de conocimiento muy, muy importante. ¿Tú crees que estudiar el cerebro es una buena herramienta para llegar a una de esas empresas tecnológicas? Porque hemos visto que han habido adquisiciones de grandes empresas, todo relacionado con el cerebro humano. Sí, hombre, claro, sí. En el documental de Netflix del dilema de las redes sociales hablan mucho también de esto, pero si os fijáis son todo ex-director de tal, ex-director de, porque toda la información que dan, o sea, está todavía, yo con los experimentos de neuromarketing que hemos hecho, la ética también tiene que estar muy presente, porque realmente lo que se está viendo es el comportamiento del ser humano sin que haya todos esos sesgos. Si a lo mejor yo te digo, ¿qué prefieres, rojo o verde? Tú prefieres verde, pero sabes que todo el mundo va a decir rojo. Entonces dices, no, rojo. Realmente con herramientas de neurociencia se ve que prefieres el verde. Entonces siempre la ética considero que hay que tenerla muy presente, pero sí, obvio que estudiar el cerebro te puede ayudar a entrar en empresas. Ya, déjame la última, por favor. Es que tengo, Raquel, tengo una pregunta. Yo estoy muy obsesionado con metaverso. Yo me levanto por la mañana, el metaverso. Me levanto agobiado con el metaverso, que cuándo va a llegar. Entonces, si ya las redes sociales, a más de uno, sobre todo a la gente muy joven, le han generado ciertos problemas, ¿no? Pues de gestionar las emociones al recibir ciertos comentarios, gestionar tantos inputs que te llegan diariamente. Sí. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar nuestro cerebro a la llegada del metaverso? ¿Pero a qué te refieres con la llegada del...? Es decir, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Tú crees que van a haber muchos problemas en nuestro día a día, ¿no? Porque nos va a generar, digamos, problemas para saber gestionar todo eso, como nos ha pasado con el mundo digital a día de hoy? Bueno, realmente nos adaptamos muy bien a todo aquello que llega y ahora mismo no sabría, ¿no? No sabría contestarte ahora mismo. Pero la realidad virtual, la realidad mixta, antes decíamos, es la forma totalmente de alienarnos de nuestra realidad tangible, poder estar donde queramos, poder disfrutar de realidades que no vamos a poder tocar. Ese cambio en el cual estemos, esta es mi realidad, me pongo unas gafas y automáticamente desaparezco, me meto en un mundo paralelo, volver a la realidad será muy curioso. Hay una investigación acerca de la realidad virtual, pues ver un poco cómo afecta a los recuerdos, cómo afecta al hipocampo, y sí que se está trabajando porque realmente se activan áreas del cerebro que se activan con el símil a la vida real. Todavía falta, por ejemplo, meterle el resto de sentidos, porque nos focalizamos mucho en lo que es la vista cuando llevamos a lo mejor las gafas virtual, pero el hecho de que no estés en un campo y no estés oliendo a campo, o el hecho de que no estés tocando la hierba, o el hecho de que ahí todavía nos queda un poco de ancla al mundo offline, pero sí que es cierto que cada vez ahora ya se están incorporando lores a la realidad virtual, pues para asemejar cada vez más esa experiencia.
Aquí en el Jam to Digital, ya con esto ya no te he robado mucho No, más tiempo, nada, Raquel. nada. Sí, aquí Estamos estoy. hablando también mucho de formación, ¿no? Gente que está Sí. haciendo talleres de programación y demás. Y a diferentes ponentes me gusta también preguntarle, algunos de ellos lo dicen directamente en su ponencia, si alguien, escuchando esta ponencia de Raquel, dice, ostras, se me ha despertado el gusanillo, ¿no? Se le ha activado el motor de cambio y dice, Sí. me gustaría conocer un poquito más sobre neuromarketing o directamente relacionado con el cerebro, pensando en el ambiente digital. ¿Hay algún lugar, alguna web, algún curso, alguna temática en particular que digas, oye, si te ha gustado lo que has escuchado, quieres ampliar información? Yo creo que Sígueme. Sígueme. Eso por supuesto. Sí. Tengo en mis redes sociales tengo también el blog donde escribo, donde tengo muchísimos artículos, sobre todo de neuromarketing, porque lo empecé cuando estaba estudiando el máster y está todo más enfocado a lo que es marketing con neurociencia, a toda la parte digital pero sí, también hay muchos cursos, solo hay que googlearlo y luego ya el algoritmo se encarga del resto. Muy bien. Muchísimas gracias, Raquel. A Gracias por vosotros. tu ponencia. Gracias. Gracias.